Estimados estudiantes, les voy a explicar el tema 3, que básicamente se trata de estudiar los principios y la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control aplicados a la industria alimentaria. Bien, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control es un sistema muy conocido y actualmente es de mucha aplicación, principalmente en la industria alimentaria, puesto que permite identificar peligros que pueden ser de carácter microbiológico, físico o químico y controlarlos, que es lo importante, de modo de que no afecten y se pueda garantizar la inocuidad alimentaria. Este sistema como objetivo establece los requisitos y directrices, o sea, todo lo que se puede realizar para poder aplicar. O sea, en otros términos, desarrollar y implementar un sistema APPCC de manera efectiva, logrando de esta manera controlar todos los peligros que puedan afectar la inocuidad alimentaria. El alcance puede ser, cuando hablamos de alcance nos referimos a qué parte de la cadena productiva en la industria de los alimentos se puede aplicar. Este sistema se puede aplicar a todas, incluyendo la producción de materias primas, el proceso mismo, la parte de comercialización, la parte de postventa, etcétera, etcétera. Ahora, este sistema se basa en en 7 principios que son los fundamentales para poder aplicar. Entonces, estos principios hay que conocerlos, por supuesto, ¿no es cierto? Y porque estos principios básicamente nos van a permitir identificar los riesgos y establecer medidas para poder controlarlos. Entonces, el primer principio es identificar los peligros y las medidas para su control. El segundo principio es determinar los puntos de control críticos, establecer los límites críticos. El cuarto, establecer un sistema de vigilancia o monitoreo. El quinto, establecer las medidas correctivas. El sexto, establecer procedimientos de validación, verificación y reevaluación del sistema APPCC. Y el 7, establecer un sistema de documentación o registro de todas las actividades que se desarrollan a lo largo de la aplicación del sistema APPCC. Ahora bien, estos son los principios. Ahora se trata de ver cómo se aplica este sistema. Por ejemplo, ahora estamos viendo la aplicación a una industria alimentaria para garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces hay que seguir una serie de pasos para ir aplicando este sistema. Y estas actividades que se desarrollan al momento de aplicar este sistema APPCC a un proceso productivo en la industria alimentaria, primero tenemos que definir el ámbito de estudio, después tenemos que formar un equipo APPCC, después necesitamos describir el producto para conocer el producto, después también es importante la determinación del uso, a quién está dirigido el producto. Después es necesario, siempre nos ayuda mucho la determinación o elaboración prácticamente de un diagrama de flujo. Y por supuesto la verificación práctica del diagrama de flujo. Después ya prácticamente entramos a aplicar cada uno de los principios a partir del punto 7, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a realizar un análisis o un listado de peligros y medidas preventivas, determinación de los puntos de control crítico, establecer un límite o límites críticos para cada punto de control crítico, establecer un sistema de vigilancia o monitoreo de control de cada punto de control crítico, establecer un plan de acciones correctivas, establecer un procedimiento de validación, verificación y reevaluación del sistema APPCC y establecer un sistema de documentación o registros donde se pueda
eh, realizar todas las, contar con toda la documentación pertinente a la aplicación de este sistema. Bien, cuando vamos a describir lo que significa cada uno de estos puntos a seguir para poder aplicar el sistema APP-CC a un proceso productivo. Primero tenemos la definición del ámbito de trabajo, es decir, concretamente a qué sector del proceso podemos aplicar, a todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, inclusive ya dentro de lo que significa la definición del ámbito de trabajo, podemos incluir también ya los tipos de riesgos, si son de carácter microbiológico solamente, si son físicos o si son químicos, o son los tres. Entonces no hay ninguna dificultad. ¿Y a qué parte el proceso? A la parte de producción de las materias primas, a la parte del proceso mismo o a la parte de comercialización, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hay que definir primero cuando a la hora de aplicar este sistema ya. Después, el siguiente paso es conformar un equipo, el equipo APP-CC. Entonces, obviamente, para conformar este equipo hay que recurrir a gente que tiene mucha experiencia, muchos conocimientos, la competencia técnica adecuada en el proceso. Entonces, normalmente es gente antigua que tiene muchos años de servicio y conoce el proceso y todo aquello, todo el manejo de la industria. Entonces, normalmente hay que conformar este equipo multidisciplinario en los que hay que incluir toda la parte de procesos, la parte de administración, por ahí la parte de comercialización, ¿no es cierto? Entonces, hay que incluir todas las partes involucradas dentro de un proceso productivo, de forma de que contemos con un equipo conformado de la mejor manera posible. Este equipo tiene varias funciones. Por ejemplo, el capacitar sobre la aplicación del sistema APP-CC, los objetivos y fines que se persigue al aplicar este sistema. También hay que capacitar a los responsables y ejecutores del sistema APP-CC. Hay que elaborar e implementar los programas de prerequisitos, es decir, qué cosas se necesita para poder aplicar un sistema de esta naturaleza. Elaborar un plan para la industria, realizar la validación del plan, porque obviamente la validación se la hace antes de aplicar, para ver si no hemos cometido errores, etcétera, etcétera. Después realizar la verificación, ya cuando está funcionando el plan, ya está aplicado el sistema APP-CC, y hacer la reevaluación del plan. Es decir, anualmente, después de cada gestión productiva, se puede corregir algunos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, también como misión, de este equipo, es también informar permanentemente a la parte ejecutiva sobre todos los procedimientos y acciones que están llevando en torno al sistema que se está aplicando. Después tenemos la descripción del producto. El producto es necesario que conozcamos el producto, obviamente, ¿no es cierto? Y cuando decimos conocer el producto, necesitamos recabar toda la información acerca del producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la composición, qué ingredientes tiene, qué componentes tiene, ¿no es cierto? Las características físico-químicos, concentración de sólidos, actividad del agua, qué sé yo. Después, qué tratamientos se han aplicado durante su procesamiento, si se han homogenizado, si se han congelado, si se han aplicado tratamientos térmicos, todo aquello. Después, el tipo de envases y la parte de envasado. Entonces, el tipo de envases, indudablemente, porque una vez que consumimos el producto, los envases tienen que tener algún destino, ¿verdad? En algunos casos serán biodegradables, en otros no. O sea, tenemos que tomar en cuenta mucho las leyes del medio ambiente,
¿no es cierto? La duración o vida útil del producto también es importante. Las condiciones de almacenamiento, si requiere cadena de frío o no, tanto el almacenamiento como la distribución a los puestos de venta. Y algunas recomendaciones por ahí de uso, ¿no es cierto? Como decir, por ejemplo, una vez abierto el envase, refrigerar. Entonces esas cosas hay que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la determinación del uso previsto del producto, la empresa debe identificar qué uso se está dando al producto, a quiénes está dirigido el producto. Está dirigido a niños, a personas adultas, a todo público, a grupos vulnerables de la población, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber eso para, obviamente, asumir la responsabilidad de elaborar ese tipo de productos que está dirigido a determinado sector de la población. Después se tiene que elaborar un diagrama de flujo. Ustedes saben ya que el diagrama de flujo es la representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las etapas de un proceso, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que elaborar para el proceso donde estamos implementando el plan APPCC. Entonces, tenemos que elaborar el diagrama, ver las condiciones de operación, ver todos los datos técnicos etapa por etapa para ver, de asociar, porque esto nos va a servir grandemente para poder establecer, por ejemplo, los puntos de control críticos, ¿no es cierto? Una vez que elaboramos el diagrama de flujo, hay que verificar si el diagrama de flujo corresponde a la realidad o no. Entonces tenemos que hacer una prueba in situ en el mismo lugar en donde está instalada la planta y ver si lo que tenemos en el papel escrito sobre el diagrama de flujo corresponde a la realidad, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Bien, el análisis de los peligros y las medidas preventivas. Entonces tenemos que, ya hemos definido, ¿verdad?, si los peligros van a ser de carácter microbiológico, físico o químico. Entonces, en el caso de que sean los tres, por ejemplo, a lo largo de todo el proceso, etapa por etapa tenemos que estudiar qué peligros pueden de alguna manera, ¿no es cierto?, influir en la inocuidad y calidad al final del alimento. Entonces se debe estudiar los factores que puedan afectar, por ejemplo, si se trata de la inocuidad de un alimento. Hay que elaborar una lista de todos esos peligros que se puedan identificar. Nos podemos ayudar, como les decía antes, con el diagrama de flujo. Entonces tenemos que identificar los problemas que estén asociados a cualquier etapa del proceso de elaboración. Entonces eso implica tomar como válidos aquellos peligros que son indispensables de prevenir. O por lo menos, si se pudiera eliminar, es lo primero que tenemos que tratar de hacer. Ahora, no siempre es posible eliminar un peligro, pero podemos reducir a través de algunas actividades que podamos implementar para el control de ese peligro, podamos hacer que se reduzca a niveles aceptables para poder producir un alimento inocuo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que establecemos los peligros, para cada peligro tenemos que establecer una medida preventiva. ¿Qué es una medida preventiva? Es una acción o actividad que se requiere para eliminar los riesgos, decíamos. Primero, siempre tenemos que tratar de eliminar el riesgo. Ahora, si no se puede eliminar, por lo menos reducir su presentación a niveles aceptables, ¿no es cierto? Entonces, esto es sumamente importante en ese análisis para poder identificar todos los problemas y ver qué medidas correctivas podemos asumir. Después tenemos la determinación de los puntos críticos de control. Ahora, ayudados por el diagrama de flujo, normalmente se puede considerar al inicio por lo menos que todas las etapas del proceso son un punto de control crítico. Ahora, puede ser que en alguna de ellas no se presente un peligro significativo que pueda afectar, por ejemplo, la inocuidad.
¿no es cierto? Entonces, cuando vemos que realmente hay un peligro que significativo, ¿no es cierto? Asociado obviamente a una etapa del proceso, entonces consideramos que esa etapa del proceso es un punto de control crítico. Y posteriormente hay que dar paso a establecer un límite crítico o límites críticos si fueran, por ahí se presenta en cada etapa más de un peligro, es posible, ¿verdad? Entonces el límite crítico nos permite asegurar que el proceso esté bajo control, porque siempre va a haber variaciones, no podemos solamente establecer un valor central, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Entonces tenemos que, por ejemplo, para las variaciones de las materias primas, etcétera, etcétera, variaciones de algunos parámetros durante el proceso, damos unos límites, establecemos unos límites de tolerancia que se llama. Aquí en este caso de la aplicación del APPCC hay que establecer límites críticos que están normalmente un poquito por encima o por debajo de los márgenes de tolerancia. Entonces, ¿para qué sirven? Estos límites críticos sirven para que el sistema de vigilancia, una vez que detecte que en alguna etapa del proceso se ha superado este margen que involucran los límites críticos, entonces obviamente podemos decir de que el proceso no está bajo control. Entonces aplicamos una medida correctiva normalmente cuando se violan los límites críticos. Entonces aplicamos una medida correctiva y podemos hacer de que el sistema nuevamente vuelva a su control. Bien, ahora obviamente una vez que ya tenemos establecidos los puntos de control críticos, tenemos los límites críticos, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos que establecer un sistema de monitoreo o de vigilancia para poder controlar los puntos críticos de control. Entonces, indudablemente, este sistema de monitoreo vigilantemente, obviamente que se hacen evaluaciones o observaciones o mediciones programadas para poder verificar. Por ejemplo, en un tratamiento térmico tenemos como límite crítico las temperaturas de 70 a 75, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, permanentemente este sistema de vigilancia tiene que ver que la temperatura siempre esté en ese rango. Si por algún motivo es más que 75 o menos que 70, entonces indudablemente hay que aplicar una medida correctiva. Y eso nos tiene que informar este sistema de monitoreo que se crea. Entonces ellos, los que conforman este sistema de vigilancia, ¿no es cierto?, ya saben qué parámetros se deben monitorear, cuándo y dónde se puede realizar el monitoreo, a fin de que se pueda, obviamente, mantener bajo control el límite de control o los puntos de control críticos. ¿Cómo va a ser realizado el monitoreo y quién es el operador encargado de hacerlo? ¿No es cierto? Entonces decía, cuando se superan los límites críticos hay que aplicar una medida correctiva. Entonces hay que establecer también, paralelamente, ¿no es cierto?, hemos encontrado los peligros. Posteriormente hemos visto las medidas preventivas para cada peligro, siempre tratando de eliminar o reducir, ¿no es cierto?, a límites aceptables su influencia sobre la calidad de los alimentos. Entonces, asimismo, también tenemos para cada punto de control crítico establecer medidas o acciones correctivas. Entonces, una vez que superamos los límites críticos, violamos los límites críticos, inmediatamente después hay que aplicar una acción o medida correctiva. Ahora, es importante también establecer procedimientos de validación, verificación y reevaluación del sistema. La validación está más relacionada con una valoración o evaluación antes de la aplicación del plan, para ver si todo está en orden y se puede aplicar sin ningún problema. Después la verificación, eso sí es una actividad permanente durante, por ejemplo, un periodo de gestión, un año productivo.
¿no es cierto? A lo largo de ese año hay que ir verificando si el sistema está operando adecuadamente, ¿no es cierto? Y está siendo eficaz en el control de la calidad. Y la reevaluación tiene carácter más bien de retroalimentación, entonces todos los errores que se han podido cometer, etcétera, si hay alguna mejora en el proceso, etcétera, entonces hay que hacer una revisión anual del plan para poder corregir las fallas y poder aplicarlo adecuadamente. Y finalmente tenemos un sistema de documentación, hay que establecer un sistema de documentación y registro, es decir, que todo lo que hagamos, todas las actividades que se desarrollen durante la aplicación y durante el ejercicio ya del plan, hay que documentarlo y hay que registrar. ¿No es cierto? Por ejemplo, los documentos ya contamos cuál ha sido el sistema que hemos empleado para analizar los peligros, cómo hemos determinado los puntos de control crítico. Todo eso tiene que estar escrito en un documento. La determinación de los límites críticos para cada una de las variables, todas las acciones de vigilancia o monitoreo, la aplicación de acciones correctivas, todo esto tiene que estar debidamente documentado, es decir, en documentos que están archivados, ¿no es cierto? Los procesos, inclusive hasta los procesos de verificación. Entonces, todo ello es necesario que esté documentado. Y también hay que llevar un registro permanente de las actividades de monitoreo de los puntos de control crítico, porque eso hay que hacer diario. Las desviaciones y las acciones correctivas correspondientes cuando se desvían, ¿no es cierto? Cuando el monitoreo nos informa que un punto se ha salido de los límites críticos, un punto de control crítico, entonces inmediatamente recurrimos a una acción correctiva. Los procedimientos de verificación aplicados, ¿no es cierto?, para la reevaluación del plan APPCC. Entonces, eso también es importante tener toda esa documentación para poder hacer las correcciones en el momento adecuado en el sistema, tanto en lo que se refiere a la verificación como a la reevaluación, ¿verdad?